Bienvenidos un día más a La Huella del Crimen, el podcast en el que exploramos los crímenes más inquietantes y los archivos sin resolver que han traído de cabeza a la justicia. Hoy nos sumergimos en un caso que durante años tuvo en vilo a Monesterio, un pequeño pueblo de la provincia de Badajoz, y a toda España, pues la noticia no tardó en dar el salto a los medios nacionales. Me estoy refiriendo a la misteriosa desaparición de Manuela Chavero, un suceso cargado de incertidumbre, mentiras y una larga espera hasta que se descubrió la cruel verdad unos años después de que a esta mujer se la viera por última vez. Nos situamos en la madrugada del 5 de julio del año 2016. En Monesterio, una localidad de Badajoz de unos 4.300 habitantes, se le pierde la pista a Manuela Chavero, madre de 2 hijos de 42 años. Esta mujer era muy conocida en el pueblo por su carácter afable y cercano. Todos la querían y hablaban muy bien de ella. Su círculo más cercano la definía como una persona alegre, simpática, bondadosa y cargada de energía, con muchos planes pendientes y con ganas de vivir. Manuela tenía una gran personalidad y siempre estaba dispuesta a ayudar a todo aquel que lo necesitara. Pese a haber pasado por una dura separación del padre de sus hijos, ella solo miraba al futuro con optimismo y estaba absolutamente volcada en la educación de sus hijos. En otras palabras, era una madre modelo que vivía por y para ellos. Aquel día 5 de julio por la mañana, su mejor amiga, María, dio la voz de alarma. Había quedado con Manuela y no se había presentado a la cita, así que decidió acudir a su casa para ver qué le había ocurrido. Ya en la puerta, llamó insistentemente a su móvil y le chocó que el mismo sonaba en el interior, pero nadie le abría la puerta. María decidió entonces llamar a Carlos, hermano de Manuela, pues este tenía una llave. Juntos accedieron a la vivienda y desde el principio se percataron de que la mujer salió de casa con intención de volver pronto. ¿El motivo? La puerta principal había sido cerrada con solo una vuelta de la llave. Hay que decir que Manuela era una persona cauta, de costumbres, y solo cerraba así cuando iba a regresar en breve. María y Carlos inspeccionaron la casa y encontraron todo en orden, sin signos de violencia ni de forcejeo. La televisión, la luz de la cocina y una lámpara del salón aún estaban encendidas. Otro dato más que lleva a pensar que Manuela debió salir pensando en no pasar demasiado tiempo fuera. En la encimera de la cocina reposaba su teléfono móvil y, en una silla situada en el comedor, su bolso con toda la documentación y tarjetas de crédito. Con toda esta información, la familia Chavero, visiblemente preocupada, decidió interponer una denuncia ante la Guardia Civil. La primera hipótesis de los investigadores es que Manuela debió salir en algún momento de la madrugada del 5 de julio de manera voluntaria de casa. Quizás se habría encontrado con algún conocido. Desde el momento en el que el caso llegó a manos de la Guardia Civil, empezó una búsqueda exhaustiva. Al ser un pueblo pequeño, los agentes hablaron prácticamente con la totalidad de los vecinos en busca de alguna pista que les llevara hasta la desaparecida. La última que vio a Manuela fue una amiga que había pasado parte de la noche con ella hasta que la dejó en su casa, eso de las 12 menos 20 de la madrugada, para a continuación poner rumbo hasta su vivienda. Todos los que conocían a la desaparecida coincidían en que no era propio de ella que se hubiera marchado sin más, dejando atrás a sus hijos, que eran su vida. Mientras los investigadores trataban de hacer su trabajo lo mejor posible, pronto se dieron cuenta de que el caso no iba a ser fácil. Los días se convirtieron en semanas y después en meses. Y lo más inquietante es que nadie de Monesterio había visto ni oído nada aquella fatídica madrugada, así que no había pistas ni testigos. La Guardia Civil, junto con los vecinos y familiares de Manuela, decidieron organizar batidas por la zona, tratando así de dar con su paradero. En las mismas participaron helicópteros, drones, perros e incluso el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas, pues se peinó además de la zona del pueblo
un pantano cercano. En estas búsquedas participaron unas 4.000 personas, pero no se halló ninguna pista sobre la mujer y el caso llegó a manos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO. Varias fueron las líneas de investigación que se abrieron en relación con este caso. Lo primero que se hizo, ya que los agentes tuvieron acceso al móvil de Manuela, fue ver con quién había hablado aquella madrugada antes de desaparecer, y así se toparon con el nombre de Abraham. La última vez que Manuela accedió a WhatsApp fue a las 2:05 de la madrugada y apenas unos minutos antes había estado escribiéndose con este chico. La Guardia Civil se dio cuenta de que la mujer había intentado quedar esa misma noche con Abraham, un joven de 21 años con el que había mantenido una relación, pero él le dijo que no podía. Los agentes citaron a este chico en la comandancia para preguntarle qué había hecho aquella madrugada y este comentó que estuvo tomando algo con sus amigos en un bar de Monesterio. Después aseguró que se fue a su domicilio. La Guardia Civil, que tuvo acceso a las grabaciones de varias cámaras cercanas a la casa de Manuela, detectaron en una de ellas un coche que era similar al de Abraham. Algo aquí no cuadraba. Cuando los investigadores le mostraron a este joven las imágenes de su vehículo y le dijeron que por qué no les había contado que había pasado cerca de la vivienda de Manuela, argumentó que no se acordaba. La Guardia Civil finalmente descartó esta vía, pues pudieron constatar que, aunque Abraham había sido el último en hablar por WhatsApp con Manuela, no había tenido nada que ver con su desaparición. Analizando más mensajes de su móvil, los agentes comprobaron que Manuela tenía ciertos problemas con su exmarido. Cuando la mujer desapareció, su relación era nula, se limitaban a hablar por el bien de sus hijos. Ella era quien tenía la custodia y su padre los veía un fin de semana cada 15 días. Llevaban unos años separados, pero el divorcio no había sido precisamente amistoso. Tenían negocios y se habían enfrentado por el patrimonio. De hecho, muy cerca a la fecha de la desaparición, ambos tenían un juicio en Zafra. Según su hermana María del Carmen, ella quería que se liquidaran los bienes gananciales y pudiera quedarse con la mitad de la vivienda. Todo ello hizo que el exmarido estuviera en el foco. Cuando la Guardia Civil se entrevistó con él, este señaló que el día que desapareció Manuela estuvo en Sevilla, donde residía con otra pareja y su actual novia. La geolocalización de su móvil efectivamente le situaba fuera de Badajoz aquella madrugada. Se le descartó como autor material, pero ¿pudo haber sido el autor intelectual? Los agentes buscaron en el registro telefónico del exmarido de Manuela algún número al que hubiera contactado en contadas ocasiones, por si hubiera podido encargarle a alguien que hiciera desaparecer a la mujer. Durante 1 año y medio fue investigado exhaustivamente y determinaron que este hombre no era el autor material ni intelectual de la desaparición de Manuela. Otra vía cerrada. La investigación se centró entonces en el loco del chándal, un conocido de las autoridades que tenía antecedentes muy violentos, había sido condenado incluso por un homicidio. Cumplió su condena y, ya en libertad, resulta que coincidió en tiempo y lugar con Manuela en un establecimiento antes de que ésta desapareciera sin dejar rastro. Sin embargo, también fue descartado porque se pudo determinar que nada tenía que ver con este asunto. En mayo de 2019, tras 3 años sin noticias de Manuela, los agentes volvieron a repasar el entorno de la desaparecida en busca de alguna pista que se les hubiera podido escapar. Casualmente, por el cuartel se pasó a poner una denuncia Eugenio Delgado, vecino de la mujer. Los investigadores aprovecharon para preguntarle por ella y notaron que se puso bastante nervioso, lo que les puso en alerta. Eugenio ya había declarado ante las autoridades 2 años antes, en mayo de 2017. En esa primera declaración, nada llamó la atención de la Guardia Civil. Era un joven más de la localidad y comentó que su relación con Manuela era prácticamente nula. Relató que el 4 de julio se fue a la playa de Huelva con unos amigos y volvió ya por la noche. Después de observarle inquieto en esa aparición en el cuartel en mayo de 2019, los agentes creyeron que valía la pena intentar que declarara nuevamente como testigo. En esta segunda ocasión repitió que había estado en la playa, pero dejó caer que quizás se había dado una vuelta por Monesterio de madrugada.
Comentó que pudo haberse dirigido a una casa familiar que tenía a unos 100 metros de donde vivía Manuela, un dato que no aparecía en la primera declaración y que hizo sospechar aún más a la benemérita. La Guardia Civil observó estas incoherencias y se centró entonces en la persona de Eugenio Delgado, un joven que tenía 23 años cuando Manuela desapareció. Era un chico tímido con escasa vida social, vivía solo y explotaba 2 fincas en Monesterio. Los agentes decidieron entonces analizar las casas a las que podía tener acceso. Una, como hemos dicho antes, estaba muy cerca de la residencia de la desaparecida y estaba a nombre de su madre, pero este no era su domicilio habitual. El chico residía con su padre y su abuelo en otra, bastante más alejada de aquella zona. Los investigadores trataron de reconstruir los pasos de Eugenio la madrugada del 5 de julio de 2016. Él decía que cuando se le perdió la pista a la mujer debía estar en el centro con unos amigos. Los especialistas se centraron entonces en desmontar esta teoría y para ello recurrieron al consumo de la casa que estaba cercana a la de Manuela, en la calle Cerezo. Solicitaron los registros de luz de ambas viviendas y la empresa de suministros confirmó a la Guardia Civil que manualmente alguien accedió a aquella vivienda entre las 2:15 y las 2:30 del día 5. Eugenio admitió que el único que iba a esa casa de la calle Cerezo era él y dio una explicación a su posible presencia allí cuando desapareció Manuela. El joven comentó que tras pasar el día en la playa había comprado comida congelada y que no le entraba toda en el congelador de su vivienda habitual, motivo por el cual había decidido ir hasta la otra para depositarla en la otra residencia. La Guardia Civil habló con los amigos de Eugenio, con los que había pasado el día, y corroboraron que había comprado gran cantidad de comida congelada. Igualmente, los investigadores siguieron centrados en esta nueva vía y decidieron consultar la geolocalización del chico. Los agentes se percataron de que desde las 11 de la noche del 4 de julio, el móvil de Eugenio no se movió de su domicilio habitual de Monesterio, así que no se le podía ubicar cerca de la casa de Manuela por este método, pero eso no desalentó a las autoridades. A continuación, revisaron imágenes de las cámaras cercanas al hogar de la desaparecida y un surtidor de gasolina fue clave. A las 2:04 de aquella madrugada se pudo ver a un coche que, por el giro que hacía, se puede presuponer que iría en dirección a la casa de Manuela. El problema, que la cámara apuntaba al surtidor, no a la carretera en sí, así que solo se veían aquellos coches que pasaban más cerca de la gasolinera. No se podía intuir siquiera cuál era la matrícula de aquel vehículo. La Guardia Civil tenía constancia de que Eugenio poseía un Opel Vectra. Por las imágenes pudieron determinar que se trataba de la misma marca y modelo, pero cambiaban el color y el tintado de las lunas. Los investigadores preguntaron sobre los vehículos del joven a su entorno y sus allegados admitieron que había hecho ciertos cambios en uno de sus coches tras la desaparición de Manuela. Los agentes pudieron demostrar que Eugenio Delgado realizó variaciones en la apariencia estética de su Opel Vectra el día 28 de noviembre de 2016 en un taller de Mérida, apenas 4 meses después de que a la mujer se le perdiera la pista. Una empresa especializada corroboró que las imágenes podrían corresponder perfectamente con el vehículo que tenía el sospechoso. Eugenio Delgado fue detenido, pero no por la desaparición de Manuela. El joven parece que había participado en el robo de ganado y de señales viales en Monesterio, motivo por el cual fue arrestado y la UCO aprovechó con una orden judicial para clonar su teléfono y acceder a la información. Los agentes pudieron constatar de primera mano que Eugenio solía acceder a contenido para adultos y que sus gustos eran bastante violentos. En sus conversaciones con trabajadoras sexuales no dudaba en exigir servicios que humillaran e hicieran sufrir a las mujeres. Hablaba de ellas como mercancía, algo que dice bastante de su comportamiento y personalidad. Los investigadores descubrieron además que Eugenio había tenido ciertos comportamientos vigilantes hacia algunas vecinas de Monesterio. La única chica que había tenido relaciones con él le definía como violento, brusco y agresivo, hasta el punto de que tuvo que decir basta.
Posteriormente entró en escena la Unidad de Análisis de Comportamiento Delictivo, que se encargó de trazar un perfil criminológico del posible asesino de Manuela. Para la Guardia Civil, este perfil coincidía prácticamente al 100% con el de Eugenio Delgado. 4 años después de la desaparición de Manuela, en 2020, los investigadores tenían cada vez más claro que, por desgracia, a la mujer debió pasarle algo muy malo para no haber dado señales de vida desde aquel momento. De pronto, el caso daría un giro inesperado después de que Emilia, una de las hermanas de la víctima, recibiera en casa una carta anónima, sin remitente. La familia Chavero hizo llegar inmediatamente esa carta a la Guardia Civil y la UCO se encargó de analizarla a fondo. Dentro de la misma había una estampita religiosa con una frase y, al parecer, quien se había encargado de hacérsela llegar a la familia era un vidente. Los agentes aprovecharon la recepción de esa misteriosa misiva para tender una trampa a Eugenio. Frente a los medios, la hermana de Manuela aseguró que le había llegado una carta en la que podría haber información clave para que, al fin, el caso se esclareciera. La información, como no podía ser de otra manera, llegó a los oídos de Eugenio, que empezó a ponerse nervioso. Al poco tiempo, los investigadores realizaron una nueva inspección en la vivienda de Manuela. Para entonces, el principal sospechoso vivía en la casa cercana a la víctima, así que pudo ver en primera persona cómo los agentes buscaban pistas una vez más para dar con el paradero de la desaparecida. La Guardia Civil, que tenía intervenido el móvil de Eugenio, tuvo acceso así a las conversaciones privadas del joven. En una llamada, su madre le comentó que estaba viendo lo que estaba pasando en Monesterio y él trató de restarle importancia, diciéndole que era algo rutinario debido a la carta anónima que recibió Emilia. En un momento dado, la mujer comentó algo que dejaba en muy mal lugar a su hijo. Hay que ser tonto para enterrarla en tu propia finca. En septiembre de 2020, la benemérita tenía clarísimo que Eugenio era quien hizo desaparecer a Manuela. Solo quedaba lo más difícil: proceder a su detención por estos hechos y recuperar el cuerpo de la víctima. El día 16 de dicho mes, Eugenio se mostró cada vez más inquieto, haciendo multitud de llamadas, hasta que el 17 contactó con un abogado penalista de Sevilla. En esa comunicación, el joven le explicó que tenían que charlar de un tema muy gordo y el letrado le aconsejó que no hablara con nadie, ni con familia ni con amigos, y que se marchara lo más lejos posible. Pero Eugenio desoyó el consejo del abogado y llamó a su familia, confesando que Manuela había muerto delante suya. Con esto, la Guardia Civil detuvo finalmente a este hombre como autor de la muerte de Manuela. Cuando la familia de la mujer se enteró, se mostró sorprendida, pues durante el tiempo que la mujer estuvo desaparecida, su hermana Emilia habló con Eugenio en varias ocasiones. Le preguntó si había visto algo o si sospechaba de alguien, pero este siempre le decía que no sabía nada, eso sí, mirando hacia abajo, sin levantar la vista del suelo. El detenido fue trasladado al cuartel de Zafra y allí manifestó que quería declarar. En presencia de su abogado, Eugenio contó que Manuela murió a causa de un accidente doméstico. Señaló que se tropezó cuando ambos movían una cuna que supuestamente pertenecía a la mujer y que ésta le había prestado a su familia, con tan mala suerte que se golpeó en la cabeza y falleció en el acto. Al verla sin vida, Eugenio la trasladó a su finca Valdeconejos, muy cerca del pantano que revisó a conciencia la Guardia Civil cuando se interpuso la denuncia de desaparición de la mujer. Según su versión, la enterró en una antigua zorrera y hasta allí se desplazaron los agentes para tratar de recuperar al fin a Manuela. Tras muchas horas de trabajo, el equipo de criminalística dio con los huesos de la mujer donde Eugenio había señalado. Al fin, Manuela había sido hallada, lo que supondrá un duro golpe para su círculo y para el pueblo de Monesterio, porque aunque todo indicaba un mal desenlace, aún había esperanza de que apareciera con vida. Tras levantar los restos óseos, se llevó a cabo la inspección ocular de la finca. Hay que señalar que el cuerpo de Manuela apareció sin ropa, envuelto en una sábana, lo que dio pie a pensar que pudo haber cometido un delito contra la libertad sexual de la víctima. Eugenio quiso explicar esta cuestión y aseguró
aseguró que cuando la metió en la fosa pensó que al estar vestida quizá las alimañas trataran de sacarla tirando de las prendas de vestir, de ahí que la desnudara. Los investigadores no le dieron ninguna credibilidad a esta teoría, ya que los animales podrían haber hecho exactamente lo mismo con la sábana que la cubría. En el cortijo, además, encontraron sangre en el suelo y las paredes. Eugenio contó también que antes de enterrar a Manuela trasladó el cuerpo hasta allí primero y lo dejó unas horas. Tratando de adelantarse a los acontecimientos, el detenido dio un dato más a los agentes. Les comentó que si encontraban semen era porque la noche anterior había tenido relaciones consentidas con Manuela. Lamentablemente, debido al tiempo transcurrido, no se pudo determinar si allí había ADN de Eugenio. Para dilucidar qué ocurrió aquella noche de julio de 2016, los investigadores realizaron la reconstrucción de los hechos junto con la autoridad judicial y el detenido. Eugenio señaló que aquel día volvía de haber pasado el día en Huelva, en la playa, con unos amigos y regresó a medianoche. Repitió que llevaba comida congelada en el maletero, pero como no entraba todo en su refrigerador, optó por llevar una parte al que tenía en la casa de la calle Cerezo, muy cerca de donde vivía Manuela. Al llegar allí, a eso de las 2:05 de la madrugada, vio luz en la casa de la mujer y recordó que en su vivienda tenía una cuna que le había prestado esta mujer a su familia. Fue entonces cuando se acercó y le dijo que si quería podía devolvérsela, una versión que no se cree para nada la familia Chavero, que sostiene que de hecho la cuna ni siquiera era de Manuela. Según Eugenio, la víctima entró voluntariamente a su casa y fueron hasta la última habitación a la izquierda, donde estaba la cuna en cuestión. Ella agarró por un lado y él por el otro, mientras la mujer andaba hacia atrás. En un momento dado, Manuela cayó dando un giro de 180 grados prácticamente inexplicable y cayó entre la cuna y la cama, quedando, según el detenido, ni boca arriba ni de lado, un poco girada, golpeando con su cabeza en el suelo y falleciendo por el impacto. Cuando Eugenio la vio allí tirada, se puso nervioso y pasó entre 10 y 15 minutos dando vueltas por la casa. Cuando regresó, se percató de que junto a la cabeza tenía unas gotas de sangre y que para entonces estaba con los ojos entreabiertos, pero no comprobó si aún tenía vida. Por el contrario, decidió coger una sábana y un albornoz y la metió allí, trasladándola hasta su finca en el maletero del coche. Para la Guardia Civil, el relato es incongruente e inverosímil de principio a fin. Mientras tanto, en el Instituto de Medicina Legal comenzó el trabajo de los antropólogos forenses, que debían determinar cómo había muerto Manuela. La mujer presentaba una fractura en el hueso nasal derecho, 4 fracturas dentales, otra fractura más en el interior de la órbita por estallido, 4 costillas rotas en la parte izquierda y una más en la parte derecha. Además, en el cráneo tenía rotas las apófisis estiloides, lo que determinó que la causa del fallecimiento fue la asfixia. Los resultados tumbaron la versión de Eugenio, ya que todas las lesiones que presentaba Manuela estaban en la parte delantera del cuerpo y no por detrás, por lo que no se corresponderían con una caída accidental como la que narró el detenido. En 2021 se realizó una nueva reconstrucción de los hechos, un año después de que Eugenio hubiera entrado en prisión. Esta vez dio una nueva versión y aseguró que, una vez la trasladó a la finca, la metió en una pala del tractor y que cuando iba conduciendo, el sol, que según él estaba saliendo en ese momento, le deslumbró, pisó una piedra y volcó, cayendo entonces el cuerpo al suelo. El antropólogo Miguel Botella negó que esa caída fuera compatible con las lesiones que presentaban los huesos de Manuela. La Guardia Civil tenía claro que esta nueva versión se debió a que durante ese año había tenido acceso al informe forense. Sabía, por tanto, que Manuela tenía unas lesiones que no concordaban con su anterior declaración y optó por tratar de explicarlas de este modo. A la vez, a Eugenio se le realizó una evaluación psicológica en la que quedó claro que era una persona muy impulsiva, violenta, que se excitaba con el dolor y extremadamente peligroso con las mujeres. En mayo de 2024 se celebró el juicio que enervó a la familia de Manuela por la actitud de Eugenio, que se mostró con la mirada hacia abajo, levantándola de vez en cuando con media sonrisa, como si aquello no fuera con él.
Durante el mismo fue clave dilucidar si el acusado había abusado de la víctima. De ello dependía la máxima condena. Eugenio negó haber mantenido relaciones con Manuela, algo que confesó en un momento dado durante un traslado a la Guardia Civil. Sin embargo, se le acusó de haber violado a la víctima por la sangre encontrada, por cómo fue hallado el cuerpo y por el perfil del joven. De hecho, el móvil del crimen fue precisamente por ocultar ese abuso. Finalmente, Eugenio Delgado fue condenado a la prisión permanente revisable, la máxima condena en España. Según esta pena, el condenado no podrá ser puesto en libertad hasta que no se cumplan ciertos requisitos. Tendrá que pasar 25 años entre rejas antes de que se revise la condena para evaluar si existe la posibilidad de reinserción. La familia de Manuela Chavero sintió que se hizo justicia y pudo dar al fin sepultura a la mujer en septiembre de 2024, en un funeral muy emotivo al que acudió todo Monesterio, incluidos los investigadores que pelearon durante años para que la verdad, aunque dolorosa, saliera a la luz.